Bueno, llegó el momento de hablar de trabajo. Trabajo, la palabra que durante muchos años ha sido una palabra maldita. Palabra que 6 millones de personas han estado nombrando un día detrás del otro, pero sumidos en la angustia, en el pesimismo y en los peores momentos de muchas familias en España. Aquí hay una luz de esperanza que nos trae Alberto Carcedo, como todos los sábados en todos sus programas. A toda esa gente que ya está esperando oír cómo desenvolverse en este mundo de descalabro y donde parece que empieza a haber una recuperación, que por cierto, no tengo más remedio que felicitar a Alberto porque vaticinó el cambio que iba a haber en España. En el mes de enero, además, Carlos, buenas tardes. Con ustedes, como siempre, Alberto Carcedo. Muy buenas tardes. Y hoy viene muy bien acompañado de una escritora que realmente sus títulos ya llaman la atención. 2 libros tengo en mi mano. Ella se llama Beatriz Vilas. Creo que muchos de ustedes ya la conocen. Pero lo que no conocen a lo mejor tan profundamente es los títulos de sus libros. La inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y el otro dice, leer la mente o casi. O casi, ¿no? Es que la verdad, las personas que me siguen, nuestros oyentes habituales, cuando yo planteo el hecho de buscar un trabajo, no digo hay que preparar un currículum, hay que hacer no sé qué, esto ya se sobreentiende, pero es una predisposición, es una enseñanza casi constante de qué es lo que tiene que hacer una persona para encontrar un trabajo. Y yo, en ese sentido, pues trato de traer aquí cada sábado a las personas que pueden aportar, y creo que en este caso del día de hoy estamos en verano con mucho calor, pero creo que Beatriz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, secretaria de ASESCO, Asociación Española del Coaching, autora de varios libros. Creo que tenemos un lujo que estés aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por venir, Beatriz. No, para mí es un placer, ya sabes, siempre cuando tú me llamas es un placer. Bueno, muchas gracias. Ya estuviste aquí hace ya tiempo, no me acuerdo cuándo fue. Sí, estaba entonces en la iglesia. Sí, correcto. Pero bueno, hemos tenido la gran fortuna de que estabas por Madrid estos días y te hemos traído, y encantado, ¿no?, de que estés con nosotros para aportarnos esto que yo digo, ¿no? Cuánta importancia tiene la inteligencia emocional, el saber leer el lenguaje corporal. Qué importancia tiene el formarse cada vez más para poder acometer una entrevista de trabajo, para poder encontrar un empleo. Es que es verdad, como decía Carlos, ¿esto está mejorando? Sí, yo ya lo vengo diciendo desde el mes de enero. Tengo algún seguidor por ahí por las redes sociales que me decía, no te puestas tú nada, que lo que dices es mentira. Y yo ni le contesté. Pero yo sabía que este año, y digo más, en el último trimestre... Te ha pasado más. Te quedaste un poco corto. En el último trimestre la contratación en España no es que se vaya a disparar, pero se va a incrementar muy significativamente. Pero las personas tienen que estar preparadas. ¿Sabes? No es como... Lo hablábamos antes de entrar, Beatriz. Ahora no es decir, bueno, que el gobierno me encuentre un trabajo. No, hay que estar preparado y saber hacer las cosas. Pero Beatriz, no te quito más tiempo, creo que la protagonista eres tú. ¿Qué tenemos que hacer llegando a una entrevista de trabajo? Háblanos del lenguaje. Déjame que primero le haga yo una pregunta sobre los libros. Ahora nos cuenta ese tema. Carlos, pero primero Carlos cuenta, tengo que decir que es un apasionado también de los libros. Entonces, Muy bien. Bueno, entre otras cosas también hago infinitos. Pero bueno, independientemente de eso, pues yo quería primero, para que la gente conozca a Beatriz, aunque ya sabrá el programa, primero que nos haga una pequeña semblanza de sus 2 libros. Venga. ¿Qué son estos 2 libros? ¿Cuál escribiste primero de los 2? Bueno, pues mira, el primero lo escribí Leer la mente. Es el segundo libro, el primero que escribí fue Coaching para torpes, y este es el segundo, Leer la mente o casi, las claves de la comunicación no verbal. ¿Qué es esto? Para nosotros es muy importante, tanto para la búsqueda de empleo como para todo en general, conocer exactamente cómo nos movemos, qué es lo que decimos, dejando aparte las palabras, porque más en una emisora de radio las palabras son fundamentales, pero sabemos que en la vida el resto es muy muy importante, como por ejemplo el tono de voz, que es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pues en Leer la mente lo que vamos a explicar es un poco todo eso que no decimos, todo aquello que las palabras no dicen. Por eso es muy interesante. Muy interesante. ¿Y inteligencia emocional? Inteligencia emocional para mí es la base de la gestión, un poquito ya no laboral, como decía antes Alberto, sino de la vida en general. Podemos tener un coeficiente intelectual bueno y no estar preparados para la vida, que yo creo que esta sección va sobre todo de eso, ¿verdad, Alberto? Sí. De cómo nos preparamos hacia la vida. Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para interrelacionarnos con los demás y, lo que para mí es más importante, con nosotros mismos.
Pues nada más y nada Beatriz, menos. una Y a pregunta... partir de ahora, Sí, no, sigue tú, que te yo, había interrumpido. Como hacemos cada sábado, pues al final aquí es una conversación entre amigos, ¿no? Ujú. Que la gente que nos escucha, pues que se lo pase bien un ratillo y si pueden sacar algo de todo lo que decimos, pues fenomenal. Pero Beatriz, tengo una curiosidad un poco ahí, no sé, ¿por qué todo siempre es para torpes, no? Hiciste un libro, Coaching para Torpes, anterior, ¿no? Que lo he visto por algunas librerías también, lo compré y tal también, Inteligencia Emocional para Torpes, ¿por qué para torpes? Vale, muy buena pregunta. Esto es muy una buena curiosidad porque- que tengo, ¿eh? Y además es una pregunta que crea bastante controversia, Sí. porque hay gente que se ofende cuando digo lo de los torpes. Bueno, lo de los torpes es porque yo escribo para Anaya y es una colección que tiene Anaya desde hace casi 20 años y es la colección de Forges. Ajá. Entonces todos los dibujos de tanto... ¿Verdad? Mira, en la portada que Claro, tienes aquí. son los dibujos de Forges. Entonces, tanto los de coaching para torpes como inteligencia emocional para torpes, las ilustraciones las ha realizado Forges. Por eso se llama Torpes, porque pertenece a Ya, una colección. Entendido. Y la segunda parte, que para mí es lo más importante y es por lo que muchas veces la gente se ofende, te dicen, yo es que no soy torpe en esto. Yo siempre digo que todos somos torpes en aquello que no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo. Es tan sencillo como que hasta que yo realmente conozca sobre el tema, soy un poco torpe. Por eso esta colección se llama así. De hecho, esta colección tiene idiomas para torpes, cocina para torpes, todo lo que es crecimiento personal para torpes. Tenemos un montón de libros que ayudan mucho porque son muy sencillos. Están hechos de esta forma, están hechos de una forma que lo pueda leer cualquier persona. Beatriz, una persona que se acerca a tus libros, que yo lo recomiendo sinceramente, porque creo que todo lo que sea aprender este tipo de materias me parece fundamental. Una persona que se acerca a estos libros, Beatriz, ¿qué va a encontrar? Sobre todo en el lenguaje no verbal. A mí, ya sabes, te lo he dicho estos días, para mí es apasionante el que una persona se presente una entrevista, por ejemplo, lo que hablamos aquí, bueno, en su vida diaria, ¿no? Sí. Y saber interpretar lo que otra persona le está diciendo, porque eso te da unas claves para luego tú contestar. Mira, te da muchas claves. Hay que tener en cuenta que solo el 7% de lo que comunicamos lo hacemos con palabras. El otro 93% lo hacemos con la comunicación no verbal. Como decíamos, un 57% aproximadamente con el cuerpo y el resto con el tono de voz, el 36, 37, dependiendo un poquito del caso. Importante lo que estás diciendo. Es fundamental, porque son cosas que no las tenemos en cuenta. Y no las trabajamos. Y no las trabajamos en nada. Yo voy a contar una anécdota hace muchos años en Seros. Teníamos unos cursos de entrada y hablaban de algo parecido a lo que tú dices, pero desde otro ángulo. Es decir, si tú quieres comunicarte y lo haces solo de palabra, se quedan con el 30% de lo que tú dices. Estamos hablando de un tema nuevo, estamos enseñando. Se quedan con el 30%. Si tú además haces que la persona con la que estás explicando participe o pregunte y tal, ya la comprensión sube a un 50%. Pero si además haces que a la vez que hablas, escribes o enseñas gráficos o enseñan cosas que entren por los ojos, la comprensión puede llegar hasta el 80 y el 90%. Correcto, es así, Carlos. Porque realmente, aunque a nosotros nos parece que con las palabras lo estamos diciendo todo, no es así. Va a ser muy importante, nosotros somos nuestros sentidos, por cómo percibimos la vida. Entonces, según percibimos la vida, es como vamos a responder a la otra persona. Si yo tengo, como por ejemplo se explicaban, ¿no? Un movimiento, escribir en la pizarra, utilizar ciertas técnicas a la hora de vender, por ejemplo, que no son solo las palabras, la otra persona lo va a percibir mucho mejor. Y hay que tenerlo en cuenta. Y en la venta, por ejemplo, que es uno de los sitios donde más nos llaman, ¿no? Generalmente a los coaches, yo es lo que enseño generalmente a todos mis clientes, ¿no? No te fijes solo en lo que te dicen, fíjate en lo que no te están diciendo, pero el cómo no te lo están diciendo, que es fundamental. Cuando alguien levanta las cejas, cuando mueve la mano, cuando tiene los micropicores que llamamos, que es cuando alguien se arrasca, o pero cuando alguien cuéntanos se algunas acaricia. claves, Beatriz, venga, para nuestros oyentes Bueno, de pues, esta tarde. Venga. claves, por ejemplo, además en Leer la mente o casi, tenemos una guía rápida que puse al final del libro para buscar trabajo. No, yo todavía no he llegado al final. Todavía no has llegado. Bueno, pues mira, hay una parte justo al final, que es la página 185, en la que cuento claves para una entrevista de trabajo. Fantástico, viene como anillo al dedo a este programa. Nos viene fantástico. Y aquí explico cosas tan sencillas que teóricamente son de sentido común, pero luego se nos olvidan. No hay que olvidarse, siempre lo más importante es que todo lo que yo cuento aquí es sentido común. Como decía mi abuela, el menor de los sentidos, el que menos utiliza. El que menos abunda en montaña. Efectivamente. Y concretamente eso se ha agudizado cuando hablas de un político. Es broma, Bueno, pero es verdad que también nos preguntan muchas veces por ello, ¿no? ¿Cómo funcionan ellos? Algunas bueno, claves.
sin decirlas Sí, todas. por Porque... ejemplo, una muy sencillita. La distancia que tengo que tener con mi interlocutor, con la persona que me va a hacer la entrevista. Ajá. Todos sabemos que hay ciertas distancias que hay que guardar, pero igual no sabemos que tiene que haber una distancia, básicamente, si se puede, de 50 centímetros. ¿Qué efecto tiene poner los brazos encima de la mesa de esta entrevista? 50 centímetros, muy cerca, ¿no? Sería 50 centímetros dependiendo un poquito de si tenemos una mesa, ahí habría que tener en cuenta tener una mesa redonda o no. 50 centímetros sería el mínimo, o sea, el máximo que deberíamos el mínimo, perdona, que tendríamos que tener, ¿vale? Todo de ahí, separarnos más, muchísimo más, ¿vale? O sea, por lo menos esos 50 centímetros para que pueda tener su propio espacio y tú puedas tener tu propio espacio. Puedas observar. Y puedas observar. Pero es decir, ponerlos, a mí me pasa mucho, Sí. ¿eh? Yo entrevisto a muchísimas personas al cabo del día. Y entonces hay personas que mantienen una cierta distancia y hay otros que te invaden directamente y ponen los brazos encima de la mesa. Esto se produce con muchísima asiduidad, ¿no? Mientras no te pongan los pies como hacen en América. bastante bien, vamos. Bueno, pues puede tener un efecto bastante negativo. Negativo, ¿verdad? Porque te está invadiendo, como decía, tu zona de confort. Nosotros, todas las personas, tenemos una zona de confort que va a depender de nuestra energía, se mide según nuestros niveles de energía que necesitemos más o menos. Entonces, si tú, por ejemplo, de repente ves que te invaden los brazos de la otra persona, te vas a sentir muy incómodo y eso va a hacer que ya no escuches, porque lo que llamamos nosotros nuestro mensaje interior, nuestra voz interior, va a empezar a hablarte y entonces vas a perder la escucha activa que deberías de tener con la otra persona. Entonces, en principio, contraproducente. Digo en principio porque a mí no me gusta decir esto siempre es así. Pero es un matiz más que tú captas en esa entrevista y que al final estás valorando todo, ¿no? Efectivamente. Tema muy importante en comunicación no verbal. Tiene que haber 7 u 8 ítems que llamamos nosotros, que un ítem es un gesto, un microgesto, para que algo sea real. Me explico. Si yo te quiero decir que poner las manos encima de la mesa es malo, tendríamos que encontrar 7 pequeños gestos que estén indicando que eso es negativo. O sea, no solamente es cruzar los brazos es malo. O sea, no nos quedemos con esto, porque es un poquito el gran error que ha tenido esto es a la defensiva, cosas que se dicen, ¿no? Muchas veces se entiende la comunicación no verbal como que yo hago un gesto y eso ya es una verdad absoluta. No es así. La comunicación no verbal funciona cuando realmente eres capaz de leerla bien en positivo, ¿no? Entonces necesitaríamos 7 u 8 gestos para que realmente sea real ese gesto. Y los micropicores, esto que acabas de... Bueno, te has referido hace unos minutos de Esto es muy bueno. Cuéntame. Para mí es bueno y importante. Sí. Entonces... ¿Qué son los micropicores? Tendríamos 2, micropicores y microcaricias. Los micropicores es cuando de repente alguien nos habla y nos empieza a picar algo. La ceja, por ejemplo, muy común, ¿no? Alguien la nos nariz, habla, la cosas nariz. Estas, ¿no? Bueno, pues pero se estas... produce un mimetismo, ¿verdad? Totalmente. Cuando tú te rascas la nariz, yo muchas veces lo veo, ¿no? Te rascas la nariz y entonces el contrario también se lo hace. Sí, eso es correcto. Pero, ¿qué significa? Significa que lo que nos están diciendo no nos está gustando, que no estamos de acuerdo con lo que nos está gustando, pero o nos está incomodando. Pero hay normas generales, Beatriz. No, normas generales no las hay. A ver, vuelvo a lo de los 7 ítems que decíamos antes, pero sí hay algunas normas generales. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta en una entrevista de trabajo sobre qué salario quiero cobrar, por ejemplo, una pregunta muy habitual, y el entrevistado me dice, nosotros vamos a pagar X y no es lo que yo me imaginaba, posiblemente me va a picar algo. Entonces, si yo me arrasco, eso significaría que no me está gustando lo que me están diciendo. Y esto sí que es por norma general. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando nos ponemos nerviosos, el río sanguíneo empieza a fluir mucho más rápidamente y entonces llega a nuestras extremidades. Por eso nos empiezan a picar las extremidades. ¿Os acordáis de Pinocho, que le crecía la nariz? Bueno, pues un poquito, esto nos llega al río sanguíneo, tenemos más sangre en las extremidades y por eso nos pica. Los picores más típicos son los de las orejas, el picor de la oreja, el picor de la nariz, el picor de las cejas. A todos los que son esos picores, cuando además que son casi imperceptibles, pero de repente me empieza a picar algo. Claro, hay que tener en cuenta que esa persona no tenga una alergia, una dermatitis, una cosa, claro, porque podemos decir, se está rascando y resulta que igual tiene una dermatitis. Claro, tenemos que tener en cuenta un poquito estos puntos. Claro. A mí hay una cosa que me está llamando la atención, lo digo un poco como paréntesis. Sí. Con toda esta serie de matices que es capaz de captar Beatriz, una persona que sepa todo lo que ella sabe, delante de ti se tiene que encontrar tremendamente desnudo. Bueno, esto también me lo dicen muchas veces, Carlos. ¿Sabes qué pasa? Gracias a Dios yo creo que desconecto. Y además desconecto. ¿Pero tu marido qué te dice, Beatriz? Pues que desconecto.
No, sí, en mi vida personal desconecto porque si no sería una locura, Carlos. Claro, Bueno, es que desarmarías a tu interlocutor, diría, pero bueno, ahora ¿qué hago? ¿Con la mano la pongo en el bolsillo? Totalmente. Pero mira, estas vacaciones nos hemos ido a pasar unos días y hemos estado en Cuba y mi marido en una ocasión tuvimos un problema con un taxista y le dije, está mintiendo. O sea, utilizaste tus técnicas, ¿no? Ahí lo utilicé, pero solamente lo utilizo cuando yo necesito utilizarlo. O sea, ¿tú te acuerdas, Carlos? Bueno, tú te acordarás, bueno, no sé si tú también, Beatriz, de aquella mujer que era embrujada, ¿no? Que movía la naveta. Pues esto es un poco igual, ¿no? Estás casado con una embrujada, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que venimos aquí a contar todas las semanas es que el hecho de buscar un trabajo requiere un entrenamiento, requiere un montón de cosas que no solamente es... Pero rompiendo normas. Eso, y yo creo que es un parámetro que hemos vendido muy bien. Bueno, más tú que los demás. Vengo luchando con todo ello, ¿no? Los parámetros que vivía la gente antes de que se quedaba sin trabajo, se buscaba un periódico, leía un anuncio, escribía un parámetro. De este programa hay infinidad de formas de moverse por la vida, hay infinidad de formas de saber para lo que vales, y todas esas las estás vertiendo. Pero claro, si te tienes que formar, te tienes que leer. Por ejemplo, yo recomiendo fervientemente que este libro, no porque traigamos aquí esta tarde a Beatriz, ¿no? Sino que lean sobre todo esto. O sea, el lenguaje no verbal es impresionantemente útil para una entrevista de trabajo, para cómo expresarte, para saber interpretar lo que te quieren decir. ¿Sabéis la potencia que te da? Que tú estés en una entrevista de trabajo y sepas interpretar lo que te quiere decir la persona que te está entrevistando. Es que es un arma. Es un arma terrible. A mí muchas veces la gente me dice, ¿por qué escribes sobre esto? Es un poco rollo todas estas cosas de las que escribes. Hablamos hace un momento, Beatriz, perdona, de Anthony Robbins, ¿no? Sí. Me parece que es un mago de todo esto. Totalmente. Entonces, ahí te da unas claves de cómo convencer a una persona, que la persona que se pueda leer y pueda interiorizar y pueda, igual que en el libro que tú has escrito, ¿no? Y que pueda no manipular, pero que sí que pueda conducir, dirigir. Es importante el arma que te da, ¿eh? Sí. Es que, mira, de convencimiento, sobre todo, para mí es algo que estoy oyendo ahora, no lo he oído por primera vez, pero sí en la profundidad que tú lo presentas, Beatriz. Yo a lo largo de la multinacional, a lo largo de mi vida, he visto y he aprendido cómo dirigir a la gente con el lenguaje. Sí. Cómo se excluye, se incluye, que es un pago receptivo, que es un actor receptivo, pero no dejan de ser estudios de reacciones de la persona en cuanto a su relación con los demás, es decir, relaciones interpersonales. Pero lo que tú planteas aquí es algo mucho más profundo, es a través de determinado gesto o de determinada reacción saber por dónde va uno, por dónde va el otro, y saber si tienes que irte por aquí. Bueno, ir en taxi en Cuba y ver si te mienten o no te mienten, ¿no? Efectivamente. Es que te voy a decir, Carlos, sobre todo es algo más animal. Que yo estoy en mis cursos, mira, mañana doy aquí en Madrid un curso de comunicación no verbal, ¿no? Y es algo que yo siempre explico en mis cursos, se nos olvida que somos animales racionales. Entonces la comunicación no verbal tiene mucho de animal, igual que la inteligencia emocional, no lo olvidemos, tanto inteligencia emocional como comunicación no verbal es algo que, queramos o no, va a ocurrir. Es como en inteligencia emocional, yo siempre digo, ¿se pueden controlar las emociones? No, podemos gestionarlas. Si yo aprendo a gestionar mis emociones, por ejemplo, ante una entrevista de trabajo, podré adelantarme a ciertos problemas que voy a tener si no lo hago. Si yo estoy nervioso, si soy incapaz de controlar lo que estoy sintiendo, es casi imposible que me puedan contratar. Es uno de los grandes problemas. Puedes tener un currículum fantástico, puedes haber hecho 250.000 máster y todo eso que no te sirva para nada. ¿Por qué? Porque no puedas ponerlo luego en la práctica. Entonces, son cosas que se nos olvidan, que son naturales y que por naturaleza deberíamos de saber. ¿Qué ocurre? Vuelvo a lo del sentido común. No ponemos sentido común a nuestra vida. Exacto. Y ahí es donde tenemos realmente el problema. Es que no le ponemos sentido común. Y no hemos hablado esta tarde, Carlos, porque ya se nos acaba el tiempo, pero no hemos hablado... No, hoy podemos estar 5 minutos. Bueno, no hemos hablado, Beatriz, de cuando te pregunto algo y miras para arriba, miras para abajo, miras para la derecha, miras para la izquierda. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Yo lo aplico mucho en las entrevistas de trabajo que yo hago, ¿no? Ayer, por ejemplo, lo aplicaba con una persona, ¿no? Y te dice... Bueno, al final, no sé si esto es ciencia cierta, ¿no? Pero al final tú te está dando unas indicaciones que luego tú haces preguntas que te certifican o no esa imagen que te están dando, ¿no? Sí, correcto. O sea, que tiene mucha importancia todo esto. Sí, porque mira, cuando miramos para arriba estamos en una idea mental. A ver, todo lo que es mirar hacia arriba estamos en la mente y todo lo que es mirar hacia abajo estamos en la emoción, pensando en una emoción, sintiendo una emoción. Si miramos a la derecha estaríamos en futuro y si miramos a la izquierda estaríamos en pasado.
De tal forma que, por ejemplo, una de las claves es saber si alguien nos está mintiendo. Claro. Si tú estás en el pasado ahora mismo y yo estoy en el futuro. Sí, porque Carlos está a mi derecha y tú estás a mi izquierda. No, pero es que para que nuestros oyentes se den cuenta de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Sí, tiene muchísima O importancia. sea, que no es tan solo enviar un currículum a través de un portal de empleo, hay muchas más cosas que hay que prepararse. Claro, es que yo le suelo decir a la gente, aunque sea, léelo para ligar, que es lo básico, lo que a todo el mundo le gusta, porque hasta para eso... No, pero para ligar eso contigo es tienes un muy- problema enorme, ¿eh? Porque me imagino que tu nivel, hombre, estás casada y no ligas, pero tu nivel habría subido hasta unos límites increíbles. Bueno, además- Porque eso de tener una persona delante y al rato tenerlo prácticamente desnudo, no de ropa, sino en su interior, pues te haría ser más exigente. Pero sí. qué potencial, Sí, ¿verdad? Beatriz, Sí. qué potencial alcanza una persona, ¿verdad? Cuando empieza a profundizar, cuando Mucho. empieza a controlar todo ese tipo de cosas que surjan alrededor, ¿no? A mí particularmente me cambió la vida. Ah, ¿ves? Y a mí y te diré a todos mis clientes, yo además de ello hago cursos de formación, gente que quiere formarse en posgrados de coaching y cursos de inteligencia emocional, de comunicación no verbal, y todo el mundo te dice lo mismo. Cuando comienzas a introducirte en este mundo, realmente como una droga, aprendes ¿no? mucho. Empiezas a- Sí, comienzas Sí. y ya no puedes parar. Aprendes tantas cosas que te sirven para tu día a día, lo que decíamos, utilízalo para una entrevista de trabajo y utilízalo para Para tu encontrar vida. pareja, para todo en general, ¿no? Entonces, te sirve Bueno, para todo. hace un rato, que te lo voy a presentar cuando acabe el programa, hemos tenido aquí a un ejecutivo, que era un alto ejecutivo de BMW, Ujú, y ahora es un alto ejecutivo en coaching. ujú. Está dando cursos todo el día, Juan Carlos García, ahora lo Y le va bien, ¿no? Lo hemos le visto va antes bien. en la puerta. ¿Sí? Ha dejado la alta dirección de BMW para el tema del Ujú, coaching ujú. y trabaja 14, 15 horas todos los días, no para. Ujú. Antes estaba asiduamente el programa y ahora viene de vez en cuando, no puede. Ujú. Pero efectivamente es otro parámetro que se ha roto en este programa, es decir, hablar de coaching, pero hablar de coaching de una forma natural, amena y profundizando, como lo estamos haciendo ahora, Ujú. viendo de que hay cosas que no intuíamos, pero que son importantes, Claro. como la forma de comunicarte, que es el gran problema de la humanidad desde el tiempo del hombre de piedra. Ujú. La posibilidad de equivocar, de comunicarte. Tenemos un gran hándicap. Cuando hay 8 personas, solo uno puede hablar. Ujú. Ahí la gente está en inferioridad, no puede decir, todo el mundo quiere decir sus ideas y vienen las discusiones. Sin embargo, si aprendes a manejar, como muy bien nos acaba de explicar Beatriz, los gestos, los movimientos del resto de las personas, se crea una intercomunicación más real entre todas las personas. Pero Carlos, porque Correcto. cuando estamos en una entrevista de trabajo, que es el punto final antes de entrar a trabajar, ahí no la estamos jugando. Entonces, todas las cosas y todas las técnicas que se pueden aprender es clave para alcanzar el éxito. Es una cosa vital. Bueno, hemos hablado de técnicas, hemos profundizado en la forma de comunicarnos, pero tú nos tienes que hablar de ofertas, porque nuestros oyentes Primero- estarán esperando. Primero vamos con la publicidad, Carlos. Vamos ¿te a ir parece? primero a Y yo publicidad. agradecer a Beatriz que esté con nosotros esta tarde, recomendar a nuestros oyentes que lean sus libros, vamos a recordar los títulos, Leer la mente, puntos suspensivos o casi, Ujú. y Inteligencia emocional para torpes, ¿no? Que lo lean, que van a aprender mucho este verano y que a la vuelta de las vacaciones, pues cuando nos enfrentemos a una entrevista, a un proceso de selección, estaremos mejor preparados. Así que Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Yo sí quisiera añadir una cosa, tenemos el mes de agosto, hay mucha gente que la semana pasada, como dijimos, se puede intentar buscar trabajo, no Sí. hay por qué tirar la toalla, porque estemos en agosto, pero también es un buen mes para tener tiempo y aprender. Sí. Y con estos 2 libros que acabamos de presentar, nos dan muchas armas para desenvolvernos después en una entrevista de trabajo. Muy bien. Hemos llegado al momento de lo práctico. Hasta Venga. ahora hemos estado hablando del camino, la forma, cómo movernos en el mundo del trabajo. Venga, lo más y ahora directo. vamos a ofertar puestos fijos. Venga, lo más directo, Carlos, es que contacten conmigo. El sábado pasado dijimos algo sorprendente y lo volvemos a repetir. Ecos de Actualidad adquiere un compromiso, Carlos, con las personas que nos llamen. Las personas que nos llamen y se pongan en contacto conmigo en el 619-310-351 o a través de la página web www.conganasdetrabajar.com, les aseguramos que le vamos a encontrar un trabajo en esta próxima temporada. Eso creo que es un anuncio que nadie podrá hacer. Entonces, Desde luego es una oferta y así además lo que sí puedo decir, que y nadie creo que es podrá hacer. fundamental, es que no se trata de
una oferta para ganar dinero. Alberto no se mueve en ese campo por dinero. O no cobra, o si hay algún gasto es tan mínimo. No, pero si hay algún gasto que hay que hacer por algún estudio competencial que haya que hacer a la persona para identificar cuáles son sus puntos débiles o sus puntos fuertes, pero vamos, eso es mínimo, ¿no? Entonces, vamos en concreto. ¿Qué estamos seleccionando esta semana? Le vuelvo a repetir. Estoy seleccionando un comercial para mi empresa. Más sencillo no puede ser. La selección la voy a hacer yo. Vamos a trabajar, va a trabajar la persona que incorporemos en nuestra compañía. Es comercial de servicios informáticos. Preferiblemente que sea una persona joven, menor de 30 años, pues porque quiero que desarrolle una carrera a largo plazo. Y sinceramente es una oportunidad, primero profesional y segundo para ganar mucho dinero. Si la persona se lo toma en serio y tiene buena actitud. No lo piensen más, quien tenga dotes comerciales, que no lo piensen más, que se vengan con nosotros. Y también un especialista en parametrización y un especialista que conozca, esto es algo más particular, el RP Focus. Ahí estamos haciendo una selección por una compañía. Pero sobre todo, estamos en verano, y Carlos lo hemos hablado hace 5 minutos. Es el momento de prepararse, es el momento de... Lo mismo que hacen los jugadores de fútbol que se están haciendo la pretemporada, quizás es el momento de averiguar cuál es la pasión laboral, de definir la vocación profesional de cada uno, y en eso estamos también dispuestos a ayudarles. No se olviden de ello. Y nada más, yo creo que nos despedimos hasta la próxima semana, Carlos, ¿no? Bueno, yo creo que con una frase que me parece muy bonita, que la pronunció en su día Henry Ford, que dice así: no puedes construir una reputación basada en lo que piensas hacer. Efectivamente. Así que nada, que sean ustedes muy optimistas también esta semana. Los hechos son los que consolidan las promesas. Así es. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta página. Vamos a ir un momento de publicidad y enseguida estamos con ustedes.